Saludos, amantes de la ingeniería. Los saluda su amigo Armando, ingeniero en comunicaciones y electrónica. Les doy la bienvenida al estado transitorio. Si es la primera vez que entras a este canal, te comento que en este podcast hablamos acerca de ingeniería en electrónica y temas relacionados. Antes de comenzar, te recuerdo que te suscribas al canal y activas la campanita para recibir las notificaciones del contenido que subimos. También te comento que nos puedes encontrar en Google Podcast y en Evox. Y pues bien, como es costumbre, me acompaña mi amigo Jesús, también ingeniero en comunicaciones y electrónica. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Armando, buenas noches. Un placer de estar de vuelta aquí con ustedes y pues conforme a las actividades nos lo permitan. Sí, claro. Y pues hoy vamos a hablar un poco acerca de control, ¿no? Pero bueno, ahora sí que pónganse cómodos y acompáñenos a recorrer las pistas del maravilloso mundo de la ingeniería. Comenzamos. Pues bueno, hoy tenemos de invitado al doctor David Novella, ¿cómo se pronuncia? Siempre tuve esa Mm, duda. Se pronuncia novela. Sí. Ok, ok. Sí, doctor David Novela, ok. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Pues bueno, eh, ahora sí que a David lo conocimos en el CIME, en el posgrado. De hecho, al final fue también parte de mis asesores. Yo, gracias a él le debo gran parte de mi tesis. No. Este, pero bueno, como es costumbre, vamos a iniciar con la pregunta de cómo fue que iniciaste en la ingeniería, cómo fue esta parte, ¿no? De que descubriste que querías ser ingeniero o fue de, pues es lo que hay, ¿cómo fue? Pues en la ingeniería en sí, yo creo que desde niño me gustaba un poco destruir cosas y después tratar de reconstruirlas. Creo que eso fue el inicio, con el cual me hice, di mis primeros pasos en ingeniería, pero pues el verdadero acercamiento yo creo que se dio cuando estaba en la secundaria. Me tocó estudiar en secundaria técnica, entonces pues tomé el taller de mecánica automotriz y ahí sí me aprendí verdaderamente a utilizar las herramientas, a armar, a desarmar, a, este, a lubricar cosas, a tallar piezas, cosas por el estilo. Aprendí mucho esos 3 años de la secundaria y, y creo que de ahí pues nació todo. O sea, después ya se trazó el camino, entendí que eso era lo que me gustaba y pues de ahí tomé el camino hacia la vocacional y de la vocacional al Politécnico ya fueron los pasos a seguir, digamos, directamente. Ok, pues creo que cumples con, con el mismo perfil que casi todos los que hemos, bueno, los que han estado aquí en el programa. Ok, entonces, de ahí del instituto empezaste en la Boca. ¿En qué Boca estuviste? Estudié en Boca 1, ahí está en Aragón, Ok. ¿Y ahí, Gonzalo Vázquez Vela. qué tomaste? ¿Qué carrera técnica? Ahí empecé, estudié la carrera de control eléctrico. Ahí Ok, aprendí un poco de electrónica, un poco de electricidad básica, conexiones, PLCs, mucho de máquinas eléctricas. Tenía un muy buen maestro de máquinas eléctricas, control de máquinas eléctricas. Entonces ahí inició todo el camino hacia el control. Después, bueno, lo de control, que cuando estudié o decidí estudiar control, ingeniería en control, no sabía yo verdaderamente a lo que me estaba metiendo. ¿No? Fue un error, digamos, afortunado, porque pues yo pensé que iba a seguir sobre lo mismo, o sea, trabajar con lo que estaba haciendo en control eléctrico en la vocacional, pero no fue muy distinto. Aparte que también no fui un muy buen estudiante en la vocacional, ahí me agarró una época un poquito rebelde ok. y disfruté mucho esos 3 años, pero no fue totalmente por el estudio. Algunos otros factores también me hicieron disfrutar esos 3 años. Ya veo. Entonces ya desde la Boca ibas encaminada al control.
Realmente, no, realmente, o sea, yo pensaba, cuando estuve esos 3 años estudiando, Ajá. mi principal idea cambió un poco y quería yo estudiar ingeniería en computación en ese momento. Pero, pues, dadas las circunstancias que creo que no fui muy buen estudiante y todo eso, algún profesor me recomendó escoger una carrera que no fuera tan demandada que en ese momento y creo que hasta la actualidad. Ingeniería en computación era una de las carreras con mayor demanda, ¿no? Ujú. Y pues en ese momento dije, bueno, pues para no tener problemas de ingresar no tener problemas de pasar de la vocacional a la carrera y me vayan a mandar a una escuela lejana o a un o a una carrera que realmente no quiero, que era uno de los temores que tenía, pues decidí escoger como primera opción ingeniería en control. Pero la verdad es que no había ni leído bien qué era el control, no tenía ni la más mínima idea de lo que era modelar, ni hacer una retroalimentación, ni nada por el estilo, pero pues cuando empecé a tomar las clases relacionadas al control, pues ya fue como me enamoré de eso, pues. Ah, ok. Sí, pues, sí hay mucha diferencia. Bueno, me imagino que en la carrera técnica es más como la aplicación de, o sea, manejar PLCs y demás, ¿no? O sea, Pues nos enseñaron muchas cosas, o sea, de las prácticas que me acuerdo más y que fue algo interesante fue, por ejemplo, controlar un motor trifásico con SCRs, ¿no? ujú. Y, y pues toda esa parte de hacer las conexiones, de diseñar, porque nos ponían ahí a calcular las resistencias, los componentes, hacer las conexiones, todo esto, obviamente, pues ¿cómo se llama esto? En el protoboard, ¿no? Pero toda esa parte nos tocaba meter un poquito de cálculos, obviamente, pues no al nivel que lo haces en ingeniería, pero hacer los cálculos. Y sí era mucho más un poco la carrera técnica en ese sentido de conectar, de meter las manos, ¿no? Un poquito programar ciertas cosas, pero no con el rigor matemático que tiene la ingeniería de control, o que tiene la teoría del control, ¿no? O sea, es decir, no nos preocupábamos mucho por el modelo matemático, o por la estabilidad, o por los polos del sistema y los ceros del sistema, o sea, no nos preocupaba nada más de eso. Teníamos un motor, un circuito que sabíamos que lo iba a controlar y nuestro objetivo era controlarlo a partir de esa información que teníamos. Ya veo. Sí, te comento, o sea, te comentaba esta parte porque, por ejemplo, pasa algo chistoso. Ahí en ECIM, en Ingeniería Mecánica, se supone que llevan una materia, creo, o dos, de control, según. Pero sí, según se supone que les enseñan puro PLC, ¿no? Y así como, bueno, eso no es Pues tal cual control, ¿no? Pero, ok. bueno, ahí es otra cosa también. Pasa mucho en las carreras, yo también que estudié en el CIME Zacatenco. Ujú, eh, la primera, o sea, la ingeniería era ingeniería en control. Y la verdad es que de control, o sea, nos tocaba una línea completa de materias desde cuarto semestre, me parece, hasta noveno, que era control uno, control 2, espacio de estados, control óptimo, control robusto, cosas así, control de procesos. Todas esas materias iban como seriadas. Y te voy a decir la verdad, la primera materia que tomé fue con un muy buen profesor, el profesor Ortega, no recuerdo, Mauro Ortega, no sé si todavía de clase en el CIME Zacatenco. Y él como que me transmitió ese interés por el control, ¿no? O sea, es decir, cuando me empezó a explicar que a partir de ciertas ecuaciones tú podías modelar un sistema y que aparte esas ecuaciones servían para modelar cualquier otro tipo de sistema y que tú podías definir o saber cómo se iban a comportar esos sistemas de una manera sencilla y todo esto, es decir, podías de alguna manera predecir las cosas, ¿no? Y aparte de predecir las cosas, que podías diseñar controladores que te permitían definir cuál iba a ser el comportamiento, o sea,
me, me cautivó toda esa información y creo que ahí fue donde me enamoré de lo que era el control. Y pues empecé a leer El Ogata y otros libros así como loco, y yo no entendía toda esa información, ¿no? O sea, yo no sabía qué es lo que decía ahí. Y yo esperaba que en algún momento de la carrera alguien me dijera, esto es lo que las matemáticas dicen y ahora vamos a verlo en lo real. Práctico, ¿no? Uh-huh. Y nunca pasó, nunca pasó. Durante toda la carrera nunca pasó eso. O sea, o sea, me estás diciendo que en la carrera de ingeniería de control tienen el mismo problema que en ECIM. Yo creo que es un problema en general, no sé si en todas las ingenierías, Sí. pero en las dos escuelas de ingeniería que tuve oportunidad de estudiar, he notado ese mismo problema. O sea, falta una noción práctica de lo que es el control, Uh-huh. falta entender, falta que los alumnos o que los estudiantes aprendan que las funciones de transferencia y todos esos numeritos que aparecen ahí, todas esas simulaciones que pueden hacer o ese tipo de respuestas que encuentran en un sistema corresponden a algo físico, a un sistema físico. Uh-huh. Y que ese sistema físico o esa información que nos da este sistema físico la podemos ocupar a nuestro favor, ¿no? No hay ese entendimiento, yo creo que en gran medida porque muchos profesores tampoco lo manejan o tampoco lo saben llevar a cabo, ¿no? Eso es creo que uno de los principales problemas, porque yo me acuerdo también, de repente te decían, pues ahora tienes que hacer un proyecto final donde tienes que controlar un proceso, ¿no? Y ya. Me acuerdo las barbaridades que hice de procesos y los profesores decían, pues sí, está bien, ¿no? O sea, no había ni un controlador, no era ni enlace cerrado, no estaba haciendo realmente control, pero pues yo no entendía, en ese momento yo quería sacar mi calificación y quería entregar algo decente, ¿no? Pero no entendía eso de cerrar el lazo, no entendía todas esas cosas, pues no me quedaba claro, ¿no? Y nadie me explicó, te digo, durante toda la carrera no llegó algún profesor que me explicara bien. Lo teórico me parece que me lo explicaron muy bien, aprendí varias cosas, o sea, todo lo teórico, las matemáticas pesadas del control lo aprendí, pero nunca lo relacioné con cosas físicas. Sí, de hecho, o sea, estoy de acuerdo porque creo que tanto Jesús como yo pasamos por lo mismo. De hecho, no sé si recuerdas, alguna vez te comenté que una de mis motivaciones para meterme a la maestría era precisamente aprender bien control y implementarlo en algo físico, ¿no? Por eso yo siempre estaba con el dog así de, no, es que yo quiero hacer algo físico, yo quiero hacer algo físico, porque Pues, no quería nada más dejarlo en MATLAB, ¿no? Y sí, pues es yo creo que un camino que ocurre o es algo que nos pasa. Sí, sí, o sea, realmente, así como dices, a mí también me pasó, ¿no? O sea, yo después, o sea, te digo, yo así sin querer y porque me gustaba, pues, sin intención de, no sé, sin ninguna pretensión, pues empecé a leer libros de control porque me gustaba leerlos y porque trataba de entender todo lo que ahí decía, ¿no? Cuando recién salí de la carrera, me metí a trabajar en varios lugares, ¿no? Y entonces esos lugares fueron 2 o 3 lugares, no recuerdo, 3 lugares donde empecé a trabajar, no más de 8 meses en esos 3 lugares trabajé. Y entonces esos lugares, pues lo que me pusieron a hacer fue a conectar cablecitos y a hacer reportes, a verificar que los trabajadores estuvieran conectando bien los cablecitos y pues ya, ¿no? O sea, no significaba, o sea, yo dije, no estoy haciendo nada de control. O sea, no, esto que me están pidiendo no es control, no estoy cerrando ningún lazo, no estoy modelando nada, no estoy haciendo, no veo aquí PIDs, no veo
retros de estado, no veo nada de eso. No, y, o sea, hacías más trabajo de supervisión, ¿no? Y es con lo Exactamente. que yo siempre he estado peleado, ¿no? O sea, por los caminos que me han llevado a emprender, decir, es que es difícil hacer ingeniería aquí en este país, ¿no? O sea, Sí. ingeniería de verdad. Que he conocido personas que dicen que sí hay un montón y que no sé qué, pero bueno, que eso ya lo veremos después. Pero Pero es que creo que es difícil exactamente por eso, porque no se transmite, o por lo menos ahí hay dos cosas. Yo no conozco mucho, pues, cómo sean las clases en la UNAM. Tuve la oportunidad de cuando recién entré a la maestría de tener un compañero que venía de la UNAM y él daba clases en la UNAM, pero él tampoco sabía mucho de control, ¿eh? De hecho, cuando nos tocó hacer proyectitos y todo eso, creo que él entendía un poco menos que yo. Este, pero creo que es un problema más bien de falta de recursos, o sea, falta de recursos y falta de interés también de los profesores que están ahí. ¿Por qué? ok. Porque yo te creo que hace 20 años era difícil implementar un sistema de control con todos los sensores y todo lo que se necesita para irlo a mostrar a una clase, ¿no? de estudiantes. Ujú. Sin embargo, a lo mejor no tanto, porque si te ponías a pensarlo, pues conectabas amplificadores operacionales, generabas un controlador PID y lo conectabas a un motor con con un, ¿cómo se llama esto? Un potenciómetro como sensor y hacías un lazo cerrado ahí y les enseñabas control de posición. Fácil, ¿no? O sea, no tan fácil, pero lo podías hacer. Y como profesor, digámoslo así. Yo creo que faltan recursos físicos, materiales, y falta que se le den oportunidades a profesores que tienen ganas de llevar a cabo ese tipo de proyectos y de inculcar a los alumnos la ingeniería teórico-práctica, porque no te puedes quedar con pura teoría y tampoco te puedes quedar con pura práctica porque después no sabes ni cómo moverle a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que falta ese equilibrio. Nuestras escuelas son muy buenas en cuanto a las matemáticas y eso, pero ahí se queda, o sea, todo se queda en eso y cuando sales al mundo real dices, ay Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se mueve eso? Ok. Entonces, sí, Sí, pues este último punto que tocas a mí me parece muy interesante. Al menos yo le tengo un nombre o un apodo para esto y espero no ofender a nadie. Este, Al menos yo le digo control de papel, ¿no? Porque pues todo lo que estás haciendo lo estás nada más viendo reflejado en pues tus resultados o máximo sí. en simulaciones. Pero pues sí, ya hay una brecha muy grande entre lo que estás haciendo en el papel, poder implementarlo en un proceso real, ¿no? O en un Sí. sistema. Exacto, Y o sea, en el curso de control nadie te habla de sensores y de las ganancias de los sensores y del ruido y de cosas por el estilo pues, que están ahí, ¿no? Y que tienes Ajá. que aprender a lidiar en algún momento con ellos, si lo que dice Armando, si quieres hacer ingeniería en este país o en cualquier lugar del mundo. No, y de hecho, o sea, no sé si te acuerdas, pero yo por eso al inicio dije que te debía gran parte de mi tesis, porque no sé si te acuerdas que estaba así bien atorado, Sí, porque el pinche péndulo no jalaba y no sabía por qué, y al final era por la pinche constante del sensor. del sensor y del motor. Ajá. Y eso era algo que pues, no encontraba en ningún lado y que no entendía, ¿no? O sea, porque en internet puedes encontrar algunos programas y demás, y ahí vienen, ¿no? Los números y todo eso, pero pues realmente nadie te explica exactamente el porqué de esos datos y todo eso, entonces te sacas de onda. Y ya hasta que. Ahí es donde te digo que es importante el equilibrio, o sea, es decir, eh, es necesario que sepas toda esa parte del modelo matemático, toda esa parte de la función de transferencia, para saber qué es lo que puede estar fallando en tu proyecto, en tu prototipo, pero también hace falta la conexión. Ay, perdón, mi perro se Sí, espantó, no sé qué le pasó. no te preocupes. Este, es importante la práctica para saber
cuáles son los problemas a los que te enfrentas cuando estás llevando a cabo estos procesos físicos, ¿no? Entonces, sí debe de haber un equilibrio. Y bueno, o sea, pues así como yo creo que ya tú y Jesús y los que estén escuchando se pueden imaginar, decidí salirme de trabajar y entrar a la maestría buscando esa práctica, pero tampoco la encontré en la maestría ni en el doctorado. O sea, la verdad es que fue difícil tratar de aplicar esas cosas. Sí, y bueno, esto nos lleva al siguiente punto. O sea, no, digamos que tu motivación original entrando al posgrado pues, fue esa, ¿no? Digamos que la misma que la nuestra. Sí, sí, sí. Pero al final pues, te quedaste doctorado, postdoctorado y no sé, ahorita estás como investigador. Estoy como profesor, aquí soy profesor. Ok, Parte de mi, bueno, digamos, no estoy todavía como profesor investigador porque hay que pasar por un proceso de 7 años para evaluarte y cambiar la categoría, ah, ya. pero, pero pues parte de mi descarga de trabajo pasa por la investigación. Ah, ok. Y bueno, en esta parte, ahora sí que, por qué te quedaste en doctorado y postdoctorado aquí? O sea, ¿qué fue lo que al final, digamos, te gustó? Por ejemplo, cuando empecé la maestría, yo también llegué yo creo que el 95% de gente que entra con Basilio, por lo menos, Basilio es el asesor en común que tenemos Armando y yo, llega con esa idea de quiero hacer algo práctico. Yo se lo dije también cuando entré y me dijo, pues ahí tengo unos motores, hay que ver qué puedes hacer. Y pues tomé mis clases, tomé todos los cursos que tenía que tomar y cuando llegó el momento, es más, yo desde antes ya estaba yo ansioso y le decía a Basilio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me vas a poner de trabajo? No, déjame lo pienso y tal. Pues total, empezamos a trabajar con lo de los retardos. Pues salió el trabajo, salieron las cosas que tenía que hacer. Y cuando estaba en el cuarto semestre, más o menos, sí, más bien cuando estaba en tercer semestre, me pidieron dar una presentación de unos sistemitas prácticos que yo había diseñado para todo lo que hacíamos en simulaciones lo podía yo representar en electrónica y medirlo con unas tarjetas de adquisición de datos carísimas que compró en ese momento el doctor Basilio. Y en ese tiempo no había tanto acceso como ahora a las Arduino o a las otras tarjetas de adquisición de datos más accesibles que hay ahora. Entonces teníamos esas SensorRay que eran muy difíciles de manejar y eran muy complicadas de programar y todo esto. Y entonces yo eh, aprendí a comunicarlas con MATLAB, aprendí a hacer los trabajos ahí, hice unas plantas electrónicas, las controlamos por medio de esas plantas electrónicas, estos sistemas con retardo. Y como yo era el especialista en las tarjetas, me pidieron hacerle una presentación a un profesor que venía de visita de Francia. Y el profesor me invitó a hacer una estancia de 6 meses allá. Entonces, la verdad te voy a ser sincero, yo ni siquiera entendí la propuesta porque yo en ese momento no hablaba muy bien inglés y pues no hablaba nada de francés. Y yo nada más le dije, yes, ok. Y y ya pues en todo ese tiempo, ya después Basilio me explicó que podía ir a hacer la estancia, que sí estaba de acuerdo, y me fui. Y parte de lo que me hizo querer seguir es que llegué a un laboratorio de control, especializado en control, en el cual había mucha investigación teórica, mucha, son muy buenos en la parte teórica, pero también había investigación experimental, práctica, tenían relación con diferentes
empresas, con Renault, había un mexicano allá muy inteligente, que trabajaba en modelado y control de un reactor nuclear. Entonces empecé a ver que todo eso sí se aplicaba y que ahí había un espacio donde podía uno aprender a aplicar todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues como que eso me abrió un poco el panorama. Yo también te voy a ser sincero, cuando estaba a punto antes de que pasara eso, yo ya estaba un poco harto de tanta teoría, que todo lo que ya había aprendido durante la carrera y lo que aprendí durante mis cursos de maestría, me tocó todavía aprender más teoría para desarrollar mi tesis de maestría. Y en ese momento y ese viaje me hizo ver que hay lugares o que hay personas que aplican toda esta parte del control, ¿no? Que hacen el control de una manera más práctica. Y vuelvo a lo mismo, pues es una combinación la teoría con la práctica, pero pues uno siempre quiere agarrar los fierros y manipular las cosas, ¿no? Manipular los sistemas. Uh-huh. Entonces, cuando regresé, Basilio me propuso hacer el doctorado y dije, pues que sí, pero que con la condición, bueno, no con la condición, sino platicando, tampoco es que estuviera firmando una estrella de fútbol o algo así, no, sino más bien platicando con él le pedí que por favor me dejara hacer una estancia de un año allá Francia. en Francia, ¿no? Y entonces pues ya fue que estudié el doctorado y aquí también tomé los cursos que tenía que tomar. Ahí fui al Cinvestav y también ahí conocí a mucha gente que hace cosas prácticas. Conocí a entendí muchos trabajos teórico-prácticos. Esos 6 meses que estuve en el Cinvestav tomando clase. Y después ya me fui un año, regresé al mismo laboratorio. Y ahí conocí a otro profesor que él sí ya me puso a trabajar con cosas, no a agarrar, no digamos a ya tomar las cosas de manera real, pero me puso a trabajar ya con modelado de sistemas de fluidos, donde sí ya tenía que entender todo el comportamiento matemático de termodinámico, más bien de los fluidos que estábamos modelando y tenía yo que ya meterme un poquito más al entendimiento físico. Y pues ya ahí la verdad es que de ahí ya me seguía a seguir estudiando ya todo lo que voy desarrollando y lo que voy haciendo hasta ahorita, pues ha sido parte de esos dos viajes que hice. Ok, entonces digamos que básicamente tu condición para quedarte en el doctorado era esa, ¿no? De que el doctor le diera chance de... Pues no era una condición, más bien fue un trato que hicimos, también, digamos, tratando de abrir las posibilidades, ¿no? O sea, Uh-huh. siempre es bueno para cualquier investigador y para cualquier persona tener un conjunto más amplio de personas conocidas que trabajan en puntos en común, ¿no? Ahí, la prueba más clara, pues, es que en ese viaje del 2013 conocí a un muy buen amigo, me hice un muy buen amigo de aquí de Monterrey, que fue quien me avisó que aquí había un lugar o una posibilidad para venir a trabajar y bueno, ya metí mis papeles y aquí estoy ya trabajando con él. O sea, digamos, la importancia esta de salir para mí y para el Doc Basilio también, que la verdad es de los pocos asesores que creo que se preocupa bastante por sus alumnos, por el desarrollo que tienen sus alumnos. Pues sí me dijo, pues sí, ve un año para allá y trabaja en lo que te permitan trabajar, júntate con quien te permita investigar con él, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, ahora sí que el término
actual de moda, por decirlo de alguna manera, es hacer networking, ¿no? Sí, Hacer sí, tus, exactamente. tus redes de contactos. Exactamente, sí, sí. Es creo que es importante, pero bueno, también te voy a decir, acabé la maestría, acabé el doctorado y nunca controlé una planta física. O sea, ya tenía yo más o menos, acabé el doctorado a los 27 años, 28, más o menos. 2015, no, ya a los 30, hoy me estoy haciendo más viejo. A los 30 años acabé el doctorado y hasta ese momento nunca controlé una planta físicamente, ¿no? Es decir, no había hecho un control. Por ahí un proyecto con Omar sobre controlar un levitador magnético. Ese sí lo llegué a controlar. Pero igual era como digamos, una recetita que ya había ahí, y pues ya la cosa era ajustar los parámetros del PID para que funcionara, ¿no? Ujú. Sí, Pero así, digamos, por mi cuenta, yo me, no había logrado esa intención que yo tenía desde que era estudiante de la carrera, desde que empecé a ver control en la carrera, no había logrado eso. Yo logré eso hasta que fui profesor, hasta que me hice profesor, empecé a poner mis propias reglas y empecé a controlar plantitas pequeñas, digamos, proyectos pequeñitos, pero ya empecé a controlar cosas en ese momento. ok. Oye, y por ejemplo, en esta parte de tu experiencia en Francia, Ujú. ¿cómo fue? O bueno, más bien, eh, ¿cómo harías la comparación entre cómo se enseña acá y allá? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Porque, por ejemplo, o sea, no sé si has visto en el canal, pero hemos estado con personas uno que está en el MIT, otro que está en Alemania, otro que está en Mm. GEM trabajando, y todos nos dicen o sea, coinciden en que nuestro nivel, pues, está a la par, ¿no? O sea, que pues, podemos ponernos al tú por tú con cualquier ingeniero alrededor del mundo sin problemas, ¿no? Sí, Pero, digamos, ahora sí que en tus propias palabras, ¿cómo lo viviste? o sea, sí, realmente puedes llegar pues más que competir, colaborar con las personas que están allá. Yo creo que ah, para mí fue como enriquecedor y un poquito retador, en el sentido que yo estaba trabajando sobre una línea, ¿no? Sobre todo en la del doctorado, en la de la maestría, yo iba como backup de Paco, que en ese momento era estudiante de doctorado. Entonces yo iba como sin tanta presión y aquí tengo mi proyecto, y me ayudaron a mejorarlo un poquito el proyecto, me dieron algunas ideas para trabajar. Lo que cambia mucho es que aquí a lo mejor somos un poquito más condescendientes con los estudiantes. O sea, ya realmente te dicen, toma este artículo y estos 2 libros y léelos, y el lunes discutimos qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y ya, o sea, no te explican realmente gran cosa, sino más bien te guían por dónde moverte. Esa sería una de las principales diferencias. Bueno, y te decía, cuando fui como parte del doctorado, yo llevaba ya una línea de trabajo con la cual había estado desde la maestría, y un profesor de laboratorio se acercó y me dijo en qué estudiaba y qué es lo que estaba yo haciendo. Se juntó que el profesor con el que iba de visita estaba en un año sabático, entonces no estaba en el laboratorio. Y él me dijo, bueno, si Olivier no puede trabajar contigo, si quieres puedes trabajar conmigo, yo tengo un problema similar al que tú quieres, ¿no? Le dije, bueno, sí, o sea, ya cuando dije, bueno, sí, en ese momento, bueno, durante todo ese año sufrí las consecuencias, después ahora ya agradezco haber dicho que sí, pero, o sea, cambié de tema radicalmente, ¿no?
yo estudiaba aquí cositas muy sencillas, no sencillas en el aspecto de fáciles, sino sencillas en la naturaleza de los sistemas, ¿no? Sistemas lineales, invariantes en el tiempo, con polos y ceros determinados a través de su función de transferencia. Y él me empezó a hablar de ecuaciones diferenciales parciales y de modelos con parámetros distribuidos y la relación integro-diferencial me empezó a hablar de un montón de términos que yo no entendía y no entendí durante muchos meses. O sea, me la pasaba leyendo y leyendo y leyendo y no entendía muchas cosas al respecto, ¿no? Pero al final del camino logramos obtener un resultado, logramos publicar cosas. La relación quedó abierta con él, de forma que después él me recibió para hacer un postdoctorado con él. Estuve 2 años trabajando en el laboratorio ya en Francia, en GIPSAT, haciendo el postdoctorado. Diseñamos un prototipo, diseñamos un sistema de control para ventilación en minas y ese también ya fue un sistema que ya logramos controlar físicamente. Abrimos un proyecto con gente de Colombia, abrimos un proyecto local ahí en la zona en la universidad donde estaba yo haciendo el postdoctorado. Y entonces, pues lo que te digo, quedó la relación abierta. Yo creo que, ya para finalizar y para no darle la vuelta tanto, yo creo que la relación quedó abierta porque somos competentes en ese sentido. Es decir, si tú vas y no logras resultados, pues nadie te va a llamar para que regreses a trabajar con él, ¿no? En cambio, si vas y rindes resultados y logras establecer discusiones coherentes sobre los temas que estás tratando de analizar y de estudiar, pues entonces te abres tú mismo las puertas. Entonces yo creo que sí estamos al nivel. Yo creo que en cuanto al nivel de estudios, de lo que te digo, matemáticamente estamos muy bien. Ok, sí, porque te digo, a pesar de los testimonios, yo me sigo encontrando gente que dice, no, es que no lo creo, ¿no? Yo creo que ya es un problema generalizado de que no la creemos, pero bueno, esperemos que esto llegue a más personas. No sé si quieras preguntar o comentar algo, Jesús, antes de que pasemos al siguiente tema. Sí, David, perdón, tu tesis doctoral más o menos de qué trató. Está dividida. Yo recuerdo, sí, perdón, recuerdo que el doctor Basilio alguna vez te presentó en nuestro salón, nuestro grupo, porque pues el doctor Basilio nos tenía que aplicar un examen y él estaba ocupado y pues te dejó. Y Sí, además aprovechó la oportunidad para invitarnos a tu examen. sí. Pues por ahí algún tema de pues disponibilidad, yo no pude ir, pero recuerdo que me llamó la atención. No sé, no recuerdo, o si tú nos podrás comentar rápidamente. Sí, la tesis, el trabajo de tesis está dividido en 2 partes. Digamos, una parte que trabajé con la gente aquí en México y otra parte que trabajé con la gente allá en Francia. El tema es el mismo, digámoslo así. El título en general de la tesis es Modelado y Control de Sistemas de Alto Orden con Retardo. Entonces, el alto orden, lo que te digo aquí en México, el trabajo que estábamos haciendo era a partir de sistemas generalizados, digámoslo así, pero de alguna manera ficticios. Es decir, este sistema tiene esta función de transferencia y ¿qué representa? Bueno, pues vamos a buscar qué tipo de sistemas se agrupan o se acomodan a esa descripción, ¿no? Y a partir de eso yo diseñé observadores que permitían hacer 2 cosas. Una de ellas, estimar las variables
antes del retardo y luego con esas señales que obtenías antes del retardo, poder controlar la planta original y utilizar algún tipo de controlador en específico para ese control ya libre de retardo, ¿no? O ya con un retardo más favorable. Y la segunda parte de mi tesis es lo que trabajé allá, que es el modelado de redes de distribución de fluidos. Ahí normalmente, dependiendo del fluido o dependiendo de lo grande que puede ser una red de distribución, podemos pensar en redes de distribución de gas natural o el problema en específico en el que nos basamos, que fue las redes de ventilación de minas, que son túneles muy largos y muy anchos, que lo que provocan es que cuando bueno, por ejemplo, tú tienes acción de control no a lo largo de toda la red, sino solamente en puntos en específico, entonces esa acción de control o ese cambio en los ventiladores o en las bombas que mueven el fluido, por lo general tarda en transmitirse de un punto a otro, ¿no? Y entonces eso se modela normalmente de dos formas. Una de ellas es el modelo en parámetros puntuales, es decir, ecuaciones diferenciales normales como las que conocemos, que es un modelo muy sencillo, pero no estás tomando en cuenta ese transporte de energía que hay de un punto a otro y que por lo tanto genera un retardo entre que tú aplicas una señal de control y esa señal de control llega al punto en el que tú quieres que se aplique, ¿no? Y la otra es un modelo muy detallado que es en ecuaciones diferenciales parciales, que ese sí te representa todo lo que está pasando, incluso puede representar en el espacio muchas cosas, pero el problema de ese es que es computacionalmente costoso, es decir, para modelarlo, si quieres controlar a través de ese modelo, pues tienes que programar esas ecuaciones diferenciales parciales y para programarlas se transforman en un montón de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces teníamos ese problema y lo que quisimos hacer es obtener un modelo en medio, es decir, que no fuera tan sencillo como el de parámetros puntuales, ni tan complejo como el de ecuaciones diferenciales parciales, y lo que unía esas dos cosas era un retardo, ¿no? El retardo, el transporte de energía que había de un punto a otro. Y entonces mi trabajo en ese sentido fue modelar esa red de distribución de fluidos a través de un sistema de ecuaciones no lineales con retardo. Ok. Ok, ¿y tus publicaciones dónde fueron? Porque, pues, al menos para mí pareciera una contribución bastante fuerte. Pues bueno, esa yo no sé si afortunado o desafortunadamente, se publicó como capítulo de un libro, ese modelo en específico. Capítulo de un libro que se llama Recent Results on Nonlinear Delay Systems de Springer. Entonces es el capítulo de ese libro. Y lo que, digamos, la extensión o lo que se siguió haciendo de eso, porque pues para ese modelito que te platico, pues fue todo lo que me tardé en la tesis, lo publicamos, yo me gradué en 2015 y lo publicamos hasta 2016, ese capitulito. Y después la idea fue de que me fui a hacer el postdoctorado era seguir con esa línea de investigación. Y sí, bueno, aplicamos modelos sencillos o ese tipo de estrategias sencillas para simplificar los modelos, ya ahora en sistemas de control, ¿no? Y ahorita está a punto de publicarse un resultado en el Asian Journal of Control de esto ya estos sistemas de control aplicados en una mina prototipo que construimos con tubitos PVC y ventiladores.
Y un compañero colombiano que está en el proyecto va a instalar los controladores en minas reales. Y entonces vamos a ver el comportamiento de estos controladores. Y también ahorita estamos trabajando, o bueno, yo ya, la pelotita ya está de aquel lado, digámoslo así. Con todo esto se alentó todo, pero lo que yo hice en el postdoctorado fue un modelo modificado, no se puede decir modificado, como, no sé cómo explicarlo de manera sencilla. Lo que queremos hacer es, a ver, te explico, a lo mejor es más fácil si lo entendemos así. En Colombia, esta persona que llegó a colaborar con nosotros nos explicó que en Colombia se muere mucha gente en las minas por asfixia. Y se mueren simplemente porque no hay sistemas de control de ventilación. Y no hay sistemas de control de ventilación porque esos sistemas, cuando los compras ya con un proveedor, requieren de muchos sensores y muchos actuadores. Son muy costosos. Y las minas son minas artesanales, es decir, es gente que los empresarios tampoco es que tengan mucho dinero para gastar en ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue generar un modelo matemático para definir el mínimo número de sensores y actuadores que se requieren para tener, para tener a la mina trabajando con, con todos los ductos necesarios, bien controlados en términos del aire que se necesita para las personas que están trabajando ahí. Entonces, se trata de calcular eficientemente cuál es ese mínimo número de sensores y actuadores que requerimos. Está bastante interesante. Sí, y ese, bueno, la idea es que lo publiquemos en uno de IEEE, pero pues yo ya hice mi parte y necesitamos que los demás pasen las revisiones. Ujú. Sí. Ok. Está muy bueno porque al final de cuentas, o sea, tiene repercusión en vidas humanas, ¿no? O sea, a través del Sí, control. pues eso es lo que después nos interesó, porque nosotros estábamos mucho en lo matemático y todo eso, incluyendo, o sea, cuando esta persona llegó y nos platicó todo esto, pues cambiamos inmediatamente nuestro chip y nuestro enfoque hacia, bueno, vamos entonces a crear sistemas eficientes y poco costosos, ¿no? Que la gente pueda instalar fácilmente en sus minas, ¿no? Y te digo, la idea es probar todo esto en una mina real que tienen allá para hacer los análisis. Ok. Oye, y ahí, por ejemplo, o sea, de esa parte de la investigación y demás, y ya que se haga una implementación real, o sea, ¿eso se tiene como planeado patentar, vender o algo así? ¿O cómo funciona? Pues es que realmente no estamos como tratando de patentar en el sentido de que lo que estamos proponiendo es un modelo matemático. Es un modelo general, es decir, va más allá de lo que podría ser minas, ¿no? Es un modelo para una red de distribución de fluidos que tiene ciertas características como que no hay, no hay, se diferencia a otro tipo de redes de conexión, como que las leyes de conservación aplican ahí. Hay muchos factores que hacen que puedas modelar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es el modelo general, esa es la parte en la que ya trabajé. Y luego ese modelo general lo vamos a ocupar para demostrar que a partir de eso tienes controlabilidad y observabilidad en toda la planta. Si pones sensores en ciertos lugares y pones actuadores en ciertos lugares, ¿no? Entonces, ese ya es otro resultado que también es general, o sea, no podemos patentar la observabilidad y la controlabilidad porque, pues, digamos que ya existe ahí. Y luego las estrategias de control que queremos utilizar, ahí a lo mejor sí se podría patentar ya o vender en el mercado ese sistema de minas, pero
creo que está fuera un poquito, no nos hemos enfocado en ese sentido, porque de verdad, tanto yo creo como a mí me interesó en ese sentido como con mi compañero colombiano, pues estamos más interesados en que se puedan aplicar ese tipo de sistemas de control fácilmente por parte de las personas, ¿no? Entonces sí, tal vez vender un PLC ya con las estrategias de control o hacer una empresa que pueda generar esas estrategias de control fácilmente en las minas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Mm. Ok. Digo, creo que hay una buena posibilidad. Sí, Eh, sí, sí, sí. pero bueno, ¿quieres preguntar otra cosa, Jesús? Antes de que pase a lo siguiente. ¿Sigues ahí? Ah. Sí, sí, acá sigo. Este, no, pues continuamos, yo creo. Ok, ok. Pues bueno, hoy vamos a salir un poquito fuera de la parte del control. Porque tengo una pregunta que he querido hacerte desde hace un buen rato. Recuerdo que estuviste trabajando como profesor en el TEC, ¿no? En el TEC de Sí, Monterrey. sí, sí, sí. Este, y bueno, he conocido también más personas que han estado ahí y me han contado como experiencias y que, digamos, los modelos de enseñanza son diferentes, y incluso mejores y demás. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo lo compararías con, pues digamos, el tipo o las estrategias de enseñanza que utilizan nuestros profesores o que utilizaron nuestros profesores? Yo creo que ocurre un fenómeno interesante y raro, y yo no Ujú. sé si sea apropiado hablar de eso, pero bueno, lo voy a hacer. Yo creo que en el TEC contratan a los profesores que no tenemos, o a las personas que no tenemos cabida en el poli. No porque seamos malos profesores o porque hayamos sido malos estudiantes o porque no tengamos la capacidad de ser profesores en el Politécnico, sino porque no nos gusta la grilla. O sea, porque no nos gusta estar ahí de lamebotas con la gente que tiene que dar los lugares o que da las horas o que da las plazas, no sé. Entonces, es como raro, o sea, yo la verdad intenté muchas veces, también busqué el chance de que me dieran espacio en el poli para dar clases y nunca se pudo, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad en el TEC me establecieron el modelo, los parámetros de conducta, los parámetros de enseñanza, este es el temario que tienes que cubrir y esto es lo que tienes que hacer, pero me dieron carta abierta, es decir, tú enséñalo como quieras, al final si las cosas salen mal, pues te va a perjudicar, si las cosas salen bien, pues vas a seguir trabajando aquí, ¿no? Y, y creo que lo más emocionante fue cuando me dieron la clase de control, que no fue inmediatamente, sino fue un semestre después de que empecé a trabajar ahí. Y fue algo que disfruté mucho porque pues es algo que me gustó y es algo que yo dije a mis alumnos de control, les voy a enseñar lo que es control y les voy a enseñar a trabajar con la teoría, aprender de la teoría, diseñar controladores y que esos controladores los puedan aplicar en una planta real. Y siempre trataba yo de darles ejemplos prácticos, de llevarles simulaciones, aprendí a hacer simulaciones un poquito. Es lo mismo una simulación al final de cuentas, pero en MATLAB hay una herramienta que se llama Simscape, que puedes tener ahí un motor, digamos así, todas las ecuaciones que conforman al motor y meterle un controlador externo, ¿no? Entonces ahí ya les trataba de dar eso. He tenido mucha suerte. Tuve la suerte de que un alumno colombiano entró a mi clase de control digital y desde que empezó el curso, desde el primer día, me dijo, y bueno, ¿y cómo vamos a aplicar esto en la vida real? Y la transformada Z, ¿y cómo aplicamos la transformada Z en la vida real? Y como a la tercera semana del curso, les dije, bueno, ya, a ver, la próxima clase les voy a traer un plan para que durante todo el curso desarrollemos esto en un sistema real. Y les pedí a todos que
trabajamos primero con circuitos eléctricos y luego con un motor eléctrico, que es para mí lo más sencillo de diseñar y de controlar, ¿no? Entonces les enseñé identificación de parámetros, les enseñé función de transferencia, diseño de controladores, todo eso con plantas físicas, ¿no? Entonces ya al final él dijo, bueno, ya entendí lo que es control, pero él me retó, pues, o sea, el alumno me retó a que se los enseñara, a que eso no le veía en ningún caso. Sí. Y dije, bueno, a ver, yo te lo voy a enseñar, ¿no? Y ya se los enseñé y al final se fue feliz, o sea, cuando al final que quedó como un buen amigo ese alumno porque lo sigo teniendo en Instagram y así. Uh-huh. Y pues creo que es eso, o sea, la diferencia yo no sé si el modelo sea mejor o sea peor. Obviamente la exigencia a ti como profesor es mucho mayor porque no puedes faltar, o sea, ni de chiste puedes faltar a una clase, ni de chiste les puedes hablar mal a los alumnos, ni de chiste les puedes faltar al respeto, y que yo creo que eso debería ser también en la escuela pública, pero bueno, o sea, todas esas cosas que deberíamos de dar por hecho, ahí sí se cumplen. Pero yo creo que también es la actitud que traen muchos maestros, ¿eh? O sea, yo no sé si sea como la competencia porque te quieres quedar ahí, porque también ofrecen ciertas cosas buenas cuando ya tienes planta ahí o cosas por el estilo, pero la verdad es que muchos maestros o la mayoría de los que conocí están tratando de generar proyectos, de abrir nuevas, de mejorar sus cursos, de mejorar muchas cosas. Y pues me pasa similar aquí donde estoy trabajando, o sea, es igual una escuela privada, es digamos la competencia del TEC aquí en Monterrey. Y pues también, o sea, te retan a que les enseñes bien, te retan a que aprendan lo que tienen que aprender, es decir, te exigen muchas cosas, pero también te dan carta abierta, ¿eh? Te dicen, pues tú da tu cátedra, tú déjale los proyectos que les tengas que dejar y al final pues ya ellos son los que van a evaluar. Y pues sí, o sea, yo no sé si en general, yo más bien creo que el problema del poli es que hay mucho profesor ya grande que no quiere dar el brazo a torcer, no quiere ya jubilarse y eso, está haciendo falta ¿cómo se dice? Una renovación en el poli. Sí, sí, sí. De hecho, es algo que platicaba la otra vez con mi amigo Javier. Justo eso. Yo creo que algo de lo que tienen de bueno es esa parte de calificar al profesor, ¿no? Y que sí haya consecuencias reales si los califican mal. Sí, sí, no, eso es algo importante. Y algo también que me pasó ahí, por ejemplo, uno pensaría pues que si repruebas gente te va a calificar mal, ¿no? Uh-huh. Pero no, llegué a tener grupos donde reprobaba a 4 o 5 personas y no tenía ni una mala calificación en las encuestas finales, ¿eh? O sea, todos me calificaban bien y todo eso. Y pues mucho tiene que ver con cómo les das servicio, porque ahí finalmente lo que ven es que tú les estás dando un servicio y pues tú también como profesor tienes que tener esa mentalidad de que les estás dando un servicio que aparte es importante para ellos porque pues es parte de su formación profesional, ¿no? Y Uh-huh. sí, pues les tienes que resolver dudas, les tienes que ayudar a veces a las personas que se quedan un poquito a la hora de entender cosas por el estilo, pues también les tienes que dar una buena asesoría para que al final también lo logren, digámoslo así. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, digamos que en este sentido, ahora sí que, ¿qué cambiarías del poli?
Pues yo creo que involucraría más a las personas que están haciendo investigación y que están haciendo trabajo, pues un buen trabajo con los alumnos. O sea, yo creo que lo que falta mucho es, lo primero, como instrumentos de medición. O sea, lo primero es la asistencia de los profesores, que los profesores se comprometan a estar 100% de las clases frente al grupo. Hay mucho profesor que falta en el poli, ¿no? O por lo menos a mí me tocó como estudiante muchos profesores que faltaban. Y pues eso es lo primerito que cambiaría ese instrumento de medición. Yo creo que otra cosa que se tiene que arreglar ahí también es la corrupción en muchos sentidos. Yo creo que todos sabemos que hay corrupción y sabemos que ocurre. En mis tiempos, digamos, como estudiante o como cosas, yo creo que a ti también todavía te tocó ese tipo de cosas. Pues cuando te tocaba ver eso, te tocaba callarte, porque pues así es como funcionaban las cosas, ¿no? Pero me parece que ahorita ya la mentalidad de las personas que vienen atrás de nosotros está cambiando y abren un poco más los ojos y abren un poco más la boca cuando se trata de hablar de eso, y espero que cambie en el poli estas cosas de corrupción. Y pues incentivar a los profesores que desarrollen proyectos para los alumnos. O sea, me gusta, por ejemplo, que haya luchas de sumo o carreras de autos, ¿cómo se llaman estos? Que siguen ¿Los seguidores de línea? seguidores de línea. Ok. Ajá. Pero son tecnologías, o sea, esos eran interesantes en los años 90 porque esos sensores eran nuevos, o porque hacer un robot era nuevo, ¿no? O sea, son cosas que en los años 80, 90 eran un reto. Con el internet ya todo eso se empezó a hacer copia y medio reingeniería de las cosas. Y lo que te digo, yo creo que falta actualización. O sea, ¿cuáles son los retos ahora? ¿Cuál es la nueva tecnología? Y cómo cómo los estudiantes la pueden utilizar para diseñar proyectos, ¿no? O sea, hay drones, son como cosas que están de moda, vehículos autónomos, energías renovables. Hay un montón de temas que están en Smart Grids. Cuando hablamos de electrónica de potencia, esto de Smart Grids está súper. O sea, eso lo vamos a empezar a escuchar mucho dentro de 5 o 10 años, y va a ser un tema en el cual nos estamos quedando atrás porque no va a haber gente preparada para eso, más que los que están estudiando en escuelas privadas. Entonces, todos estos temas son los que ahora se tienen que generar proyectos al respecto en ese sentido. O sea, actualizar, eso es lo más importante, porque si no lo hacemos, la brecha entre los egresados del poli y los egresados de alguna institución privada en donde sí les den estos temas o donde sí les incentiven estos temas de actualidad, va a ser más grande. Simplemente porque estos muchachos del TEC tienen o de cualquier otra universidad, bueno, no cualquiera, pero de las universidades privadas de élite, digámoslo así, pues tienen la oportunidad de salir un semestre o hasta un año del país y van a otras universidades donde se está trabajando también en temas de vanguardia, y pues se dan cuenta que eso está en vanguardia y regresan y pues estudian sobre eso, ¿no? Entonces, todo eso falta. O sea, mejorar en actualizar ese tipo de. La industria, yo no sé si se hable, por ejemplo, en el poli ahorita, en estos tiempos, de la industria 4.0. Pues se supone que antes de todo esto del COVID y demás, se supone que desde el año pasado estaban
dando cursos a los profesores, algo así de Sí, que para pues actualizar el poli, que la industria 4.0 y no sé qué tanto, pero como le decía en una plática a mi amigo Javier, digo, pues es que ahí el problema es que nada te garantiza que realmente lo vayan a implementar, ¿no? O sea, o sea, es eso, o sea, es que si no se hablan de esos temas, o sea, es lo que te digo, si se sigue dejando, si se siguen haciendo las mismas competencias cada año, pues lo que está pasando es que los alumnos retoman los diseños del año pasado y ahí le mueven dos, tres cositas, medio funciona mejor y ya quedó, y ya cumplió y él pues ya aprendió algo de robótica, ¿no? ujú, Pero hay herramientas actuales o hay cosas, temas actuales en los cuales, o sea, ya ni necesitas hacer todo lo que habían hecho, todo el diseño electrónico, todas las cosas que habían hecho. A lo mejor eso ya no es de interés en la actualidad. A lo mejor ahora el interés está en el manejo de datos, por ejemplo, o en el manejo de sensores. ¿Cómo le llaman esto? Cuando tienes muchos sensores y toda esa información, se me fue el nombre, pero o sea, hay técnicas, digamos, para, para coordinar todos los sensores y llevar a cabo estrategias, ya sea de control o cualquier otro tipo, para cumplir con un propósito. Eh, no sé, o sea, lo que te digo, la energía renovable también es un tema que, o sea, nunca pensamos que íbamos a estar como hoy encerrados y lo mismo nos pasa con el calentamiento global y con ¿cómo se llama? Las fuentes de energía fósiles. O sea, pensamos que nunca se van a acabar y el día que se acaben nos vamos a quedar con cara de tontos porque no sabemos cómo solucionar esos problemas. Entonces, creo que hay que ya hablar de esos temas actuales en el poli, si no, se va, se va a quedar atrás. sí, sí, coincido completamente contigo. Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos por hoy. ¿Está bien? Ya llevamos como una hora, es más o menos el tiempo Ah, perfecto, que perfecto. duran. También para que pues, no entretenerte más, pues tienes otras cosas que hacer o algo. Ok, Pero, muchas gracias. pero de todas maneras, ahora sí que la puerta siempre va a estar abierta aquí en Estado Transitorio por si quieres después que hagamos otra llamada y nos platiques de pues, algún otro tema de interés, pues, retardo, Sí, claro, una claro, cosa. sí, si gustan lo preparo algún temita y lo podemos platicar al respecto. Sí, 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 estaría perfecto. Bueno, no sé si quieras como mandar algún mensaje final a la audiencia, alguna... Pues bueno, me imagino que tu canal está especializado o está dirigido a personas que estudian o que quisieran estudiar ingeniería. Así es. Eh, este, pues entonces, pues simplemente pues que se preparen, o sea, el camino, la ingeniería no es algo fácil. Eh, Parece ser, o hay estudios como que mucha gente ya no, ya el interés por ingeniería está disminuyendo mucho. Este, pues ¿por qué? Porque la verdad es que mucha gente prefiere estudiarse alguna carrera fácil, ¿no? Alguna carrera que no implique retos, esto que hablamos hoy de matemáticas o de cosas por el estilo. Pues yo creo que si alguien tiene un interés o le gusta esto de manipular cosas, le llama la atención la tecnología, pues que se aviente y que se esfuerce mucho. Necesitamos no solamente el país, el mundo necesita ingenieros y nunca van a faltar. Digo, perdón, nunca van a sobrar este tipo de profesionistas. Y yo creo que necesitamos que si son estudiantes del poli, que yo también es mi alma mater, a mí me gustaría dar clase ahí, pero si son estudiantes, también ustedes exijan que en el Politécnico se den temas actuales y, y prepárense de forma tal que ustedes cuando lleguen a una clase sepan qué es lo que pueden preguntar y qué es lo que está en la actualidad hablándose sobre esos temas, porque también a veces culpamos a los profesores de que no nos dan las herramientas necesarias, pero tampoco nosotros sabemos cuáles son esas herramientas necesarias, ¿no? Entonces, eh, traten de
de por lo menos saber qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren de su carrera como profesionistas. Y a partir de eso, exijan a los profesores, y si los profesores no les dan esas herramientas, búsquenlas en cualquier otro lado. Ahora ya hay muchas plataformas en las cuales ustedes pueden aprender toda esta información. Y pues prepararse es lo vital. Yo creo que para mí estudiar fue eh, lo más, lo más importante de mi vida. Sin haber estudiado, pues la verdad, mi familia no es de grandes recursos y de mucho dinero, entonces pues al haber estudiado me dio la oportunidad de salir de México. Hasta cuando tenía 20 años nunca me hubiera imaginado salir. Muy pocas veces salí de la Ciudad de México, del Estado de México, que es donde vive mi familia. Nunca me había imaginado viajar, ni a Cancún. Con eso les puedo decir todo. O sea, no estaba en mi mente viajar a Cancún. Salir del país mucho menos, y estudiar me dio la oportunidad de viajar por muchos países del mundo, de conocer gente de todos lados, de conocer grandes amigos, de aprender muchas cosas. Entonces, estudien, es importante. Ok, pues ahora sí que te reitero, David, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos tenerte en alguna otra transmisión. Pues bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos ven, a nuestra Sí. audiencia. Recuerden, pues, suscribirse, darle like, compártanlo con sus amigos, con todos. Ya saben, en esta cuarentena, pues, se tienen aquí material de interés que consumir. Cuídense mucho, nos estamos Igual, viendo. pues, Sí, me perdón. gustaría nada más darle ahí las gracias a David, Sí. porque bueno, yo desconocía mucho de tu trabajo, ¿no? Y pero alguna de las cosas que recuerdo de ti de las últimas oportunidades en las que te vi en el laboratorio, fue que te vi con una convicción de que dijiste que tú te querías seguir dedicando a, pues, escribir, papers, seguir investigando. Pues sí, es algo que me llamó mucho la atención y que pues aún escucho, ¿no? Ahora que pues tienes todavía mucho interés por esto, y pues me resultó hasta pues inspiradora, ¿no? Tu plática, y créeme que me hacía falta escuchar a alguien así. Eh, pues simplemente darte las gracias otra vez, y pues igual si tuviéramos nuevamente la oportunidad para escucharte en alguna otra oportunidad, pues sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Ok, pues bueno, ahora sí nos despedimos. Los reitero, suscríbanse, compártanlo, denle la campanita, y les recuerdo también que estamos en Google Podcast y en Evox. Nos vemos, pasamos al estado estacionario. Bye. Hasta luego.